Las mujeres no lo hacen. Nada más nos fijamos así como que, pues hago muchas cosas, pero ese es el trabajo. Entonces, es parte de este pedir y ponerse adelante que hace que los hombres avancen, que las mujeres no vemos, porque es una reunión cerrada que no estamos, o sea, ¿sí? Este tipo de cosas hacen una gran diferencia. Siguiente, por favor. Por supuesto, la situación se agrava, aquí no se alcanza a ver, pero es, por ejemplo, de $1 que se le paga a un hombre blanco en Estados Unidos, es un hombre asiático, es un hombre hispano, un hombre negro, va bajando, y al final te dice como una mujer hispana. O sea, lo peor es, el pago más bajo es una mujer hispana. Independientemente de la educación, si la pones de igual a igual, esa es la diferencia de pago. O sea, no estamos diciendo que una persona, son de persona igual a igual en educación, ¿no? Sí, es muchísima diferencia. El siguiente, por favor. Mohamed Yunus tiene una institución que se llama The Grameen Bank, que es un banco de microfinanciero en India, Pakistán, toda esa región. Y bueno, él empezó con el tema de las microfinanzas y empezó prestando súper poquito dinero. Entonces también el tema de microfinanzas es enorme, ¿no? Con su banco. Y te dice, o sea, él se dio cuenta, porque ella también daba microfinanzas y dentro de sus datos se dio cuenta que las mujeres pagan, 97% de las mujeres pagan sus créditos. Porque si llegas al banco y le dices, te damos 200,000 pesos, gracias, pero nada más necesito 50,000. ¿Cuándo los puedes pagar tal día? ¿Sí lo vas a pagar? Sí. Llega un hombre, 200,000. Está bien. O sea, y esa es la diferencia, que las mujeres tienden a pagar sus préstamos a tiempo. Entonces, si eres un inversionista, es un mercado seguro. No solamente es un mercado seguro, es un mercado con un potencial y un impacto social impresionante. O sea, las mujeres saben como que, no tanto, yo sé hasta dónde, porque es lo que puedo pagar, ¿no? Se dio cuenta de esto y se dio cuenta de que las mujeres realmente no se van a cosas de lujo luego como los hombres. El hombre, 200,000 pesos, pues me voy a comer rico, o sea, mínimo. La mujer no, o sea, primero, ¿qué me falta? Lo tengo que regresar. O sea, es una mentalidad totalmente diferente que apenas estamos sacando provecho de. Siguiente, por favor. Entonces aquí les decía, ¿no? Que el 95% paga las deudas, comparado a un hombre que creo que es entre el 80 y el 90% de los hombres pagan sus deudas a tiempo. El siguiente, por favor. Esta es una cosa. Y la otra cosa es que las mujeres son un mercado laboral enorme. Entonces, permitirles el acceso al capital y al trabajo es muchísima gente que estamos desaprovechando como a nivel mundo y sociedad, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí este es un caso interesante. Esta es una empresa social en África. Este es un caso en particular importante. Esta empresa social empezó con una cosa que se llama base de la pirámide y hacían toallas sanitarias básicas, o sea, sin alas, sin nocturna, lo básico, mínimo viable product, lo mínimo que se puede, pero al precio más barato que se pueda. Es lo contrario, base de la pirámide es lo contrario a una bolsa de lujo, ¿no? Que te cuesta, no sé, $4,000, o sea, qué ridículo es, y vendes una y ya, ¿no? Casi. Esto es lo contrario, lo vendes súper barato, pero se lo vendes a muchísimas personas. En el caso de las toallas sanitarias, que era un precio muy barato, las meten a un mercado donde no había toallas sanitarias. Si no hay toallas sanitarias, pues es complicado salir a la calle. Entonces, ¿cuál era la situación? ¿Cuál es el impacto social de estas toallas sanitarias en una comunidad en África o en la India, por ejemplo? Entonces tenemos que las niñas van a la escuela, tienen 12 años, 15, empiezan su menstruación, van a la escuela, secundaria, lo que sea. El periodo les dura, ¿qué? ¿4 días a la semana? ¿5 días a la semana? Les dura entre 4 y 5 días a la semana, una próxima, ¿no? Las niñas van a la escuela y no van a la escuela 5 días del mes, porque no tienen toallas y porque el tema de la menstruación es un tabú. ¿Qué pasa con su educación? No la acaban. Y cuando se comparan con hombres en calificación, en conocimiento, no es que estén más estúpidas, es que no fueron a la escuela 5 días porque el tabú y no podían salir de la casa. Entonces, ¿cuál es el impacto social de las toallas? Higiénico, por supuesto.
porque de hecho estaba leyendo que se ponían, no sé, excremento de vaca seco, como uno de mis estudiantes de agronomía, Miss, eso es muy seguro. Sí. Pero vamos, ¿no? O sea, es bastante complicado, si no hay toallas, ir a la escuela o hacer cualquier cosa, y más cuando esto es un tabú. O sea, el impacto social, por supuesto, fue higiene, pero el impacto social fue directamente en la educación de las niñas. Directamente. Siguiente, por favor. Entonces, imaginemos que esta niña, pues, es como si no fuéramos a la escuela todos los lunes durante la secundaria. Porque son 5 días de la semana. La semana tiene 4, un mes tiene 4 semanas. O sea, hay mucha diferencia, muchísima. Siguiente, por favor. Y aún así, me encanta, y aún así, por ejemplo, en algunos países los condones no tienen impuestos, pero las toallas sí. O sea, como si nosotros decidiéramos, es un artículo de lujo, vamos a pagar impuestos. No, de verdad, ese es un movimiento enorme, sobre todo en Reino Unido, donde decían, ¿cómo es posible que nos cobren impuestos sobre algo que no es nuestra elección tener que comprar y que necesitamos? ¿No? Entonces, es así como... Y en México seguimos pagando impuestos, por cierto. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, de hecho este movimiento se hizo tan grande que en algunas escuelas, por supuesto Nueva York, que es lo más decente de repente, ya ofrecen toallas, vas al baño, ya hay toallas femeninas gratis. Entonces, si estás en una escuela, eso estaría excelente. Que vas y no tengas que gastar en eso, porque de verdad, hagan su cuentecita al año a ver cuánto gastan en toallas. Entonces, o sea, aquí llegas y están gratis para ti, ¿no? En educación, estás en la escuela, son gratis para ti, lo que debería ser. Siguiente, por favor. Y ahora el tema de la educación, ¿no? Siguiente. Bueno, antes de irme a este tema, no solamente el impacto social se queda en la educación. Si esta niña va a la escuela todos los días como un hombre y se gradúa como un hombre, si encuentra trabajo y se le empieza a pagar, esto es lo interesante. Si pasa esto de integrar a las mujeres en educación, encuentran trabajo, que vocación, lo que sea, en todo este sistema, el mercado laboral de este lugar en África o en donde quiera, ¿cuál es el porcentaje de crecimiento de la gente en el mercado laboral? ¿Qué porcentaje somos de mujeres en el mundo? 50. ¿50, 51? El mercado laboral crece al doble. La economía de esa ciudad o de ese pueblito va a crecer al doble. Y entonces es cuando dices, ok, educación es importante y las toallas son importantes. O sea, ese es el impacto social de una toalla. Tiene el potencial de hacer que la economía crezca en 50%. No mañana, pero tiene ese potencial. Y es súper importante alcanzar a ver este tipo de cosas a largo plazo. Bueno, esto voy a empezar a hablar de algunas empresas sociales que existen en el mundo. Y bueno, son mujeres que han decidido abrir alguna empresa, pero con impacto social. Hay muchísimas. Estas son algunas. Sudishka es una escuela en la India que también se basa en base de la pirámide. O sea, no es una escuela, es una escuela privada, pero es una escuela para personas de escasos recursos. Se les cobra cuota de recuperación, pero accesible para las personas, por supuesto. Son grupos pequeños y lo que ellos hacen es que ellos mismos entrenan a sus maestros. Creo que las entrenan gratis y ya que las entrenan, las meten a las escuelas y ahora se les empiezan a pagar. Pero realmente el modelo es para personas de escasos recursos. La educación son poquitos niños, o sea, a pesar de que esto es pagado muy barato, la educación es bastante buena por la educación que les dan antes a las profesoras, a las maestras. Y 12 de las 18 escuelas son administradas por mujeres. O sea, les empiezan a entrenar para ser maestra, les dicen cómo se administra la escuela, y 12 de ellas son ya mujeres, totalmente administradas por mujeres. Y bueno, obviamente el impacto, pues repito, el impacto en la educación. Y no solamente en niñas, o sea, la educación en general el impacto social de la educación es tremendo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces pensemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando las niñas, en vez de ir por agua, por ejemplo, realmente están todo el día en la escuela? Y esa es la gran diferencia. De hecho, en este modelo ya no lo puse, pero una diseñadora mujer que ha trabajado en México, en la India, en Bután y así, diseñó, que es diseñadora, un tanque de agua de plástico
que se arrastra como carrito, con una pilita así y un tanque de agua. Entonces, lo que hacen, en vez de estarla cargando y lastimarse la espalda y así, lo arrastran, entonces ya cambia totalmente, porque con los carritos tiene que dar una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y esos tanques, como son súper grandes, ya nada más lo vas arrastrando despacio y es muchísima agua que no tiene que estar repitiendo el viaje. Por allá me leí una historia de una señora que lo que hace es levantarse súper temprano, ir por su jarra de agua, regresar, y, o sea, su vida es súper sufrida, ¿no? Súper sufrida. Y un día de regreso ya del 5.º viaje con la jarra y súper cansada la señora, se tropieza y se le rompe el jarro, y la señora se suicida. O sea, a ese punto, ¿no? Que son pequeñas historias que ya no alcanzamos a ver. La siguiente, por favor. Entonces, como decía, la fuerza laboral se duplica. O sea, con los temas de educación, esto crece al doble. ¿Por qué al doble? Porque las mujeres somos la mitad de la población y no hemos tenido las mismas oportunidades. Entonces, esa es la otra idea. O sea, que no es nada más como el tema de las mujeres, es que realmente el potencial es enorme, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es otra empresa que también justamente se trata de integrar mujeres al trabajo. Y lo que ellos hacen, se juntan con empresas y le dicen a las empresas, o sea, okay, ¿qué tipo de perfil necesitas? Las empresas ya le dicen, no, pues tal, ¿no? Ellas se van y hacen una oferta a las mujeres y le dicen, ok, según tu vocación, no es como que tú haces esto, sino que dan las opciones y según tu vocación, creemos que eres buena para esto, ¿no? Y ellas ofrecen clases en estética, programación, costura, lo que sea, o sea, lo que las empresas les vayan diciendo. Las mujeres se entrenan en este programa de educación, pagan su educación muy, muy barata, no es nada caro, es bastante accesible. Y aquí lo interesante es que una vez que terminan, que se gradúan, encuentran trabajo casi de manera inmediata, porque las mismas empresas ya les estaban diciendo que querían. Esta se llama LaborNet, y también es como esta plataforma donde las mujeres van y se entrenan y automáticamente casi encuentran trabajo. Y es una empresa social también. Siguiente, por favor. En el tema de la energía, siguiente. En el tema de la energía hay una... ¿Se te pueden cambiar, por favor, otra vez? Nada más es el titulito. Así, gracias. Esta es una empresa del tema de energía que se llama Avanti. Entonces, bueno, esta empresa estaba en una región de la India donde las mujeres, toda la vida, desde tiempos atrás, han salido a recolectar esas cóconas, esas como piñitas de bosque, las salen a recolectar y con eso las usan para como leña. Entonces, siempre han vivido a recoger pastito y cóconas y meterlas para leña, ¿no? Siempre, toda la vida. ¿Alguien les pagaba para hacer eso? Pues no, porque es para su casa. Era un trabajo que se iba sin remuneración. Entonces llega una empresa y lo que esta empresa hace es que transforma estas cóconas y las hojitas del pino, con las tiritas, que de hecho si las dejas no crece pasto, como que la tapa y no crece pasto. Y cuando no crece pasto y llueve, tiende a deslavarse. Entonces lo ideal es quitarlas para que crezca pasto y cuando llueva el agua penetre y se carguen los mantos acuíferos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que hace esta empresa es que estas mujeres las contrata y les dice, ¿sabes qué? Te compro las cóconas y lo que estás recogiendo, pero en vez de tu casa yo te lo pago. Y lo interesante de esto es que obviamente con eso hacen bioenergía y ya no la venden. Pero la diferencia de esto es que no les pidieron a las mujeres que cambiaran su estilo de vida. Su estilo de vida seguía igual. Igual, no tenía que ser nada diferente. Simplemente en vez de llevarse esto para leña, lo vendían y iba remunerado. En un estudio después se demostró que todas las personas que estuvieron trabajando aquí lograron encontrar estabilidad financiera. De hacer lo mismo, nada más que ahora se les pagaba. Siguiente, por favor. En el tema de tráfico humano, o sea, hay empresas sociales que atienden el tema de tráfico humano. Es bastante complicado, pero pasa. La siguiente, por favor. Nada más como contexto, tráfico humano se considera lo que le llamamos trata de blancas. Ya no existe porque decir blancas es algo racista, porque es como decir nada más blancas, no negras. Entonces, ahora se dice tráfico humano. Ya no digan trata de blancas porque se los pueden comer. Lo recuerdo en una conferencia. Alguien hizo una pregunta diciendo trata de blancas y, bueno, casi se la comía. Entonces, tráfico humano. Esta es una empresa en Estados Unidos que se llama Crystal Farms, el amor cura.
Y lo que ellos hacen es diseñan productos de cuidado personal y de belleza, cremitas, esas cosas que compramos todas. Y lo que ellas hacen es que contratan a mujeres que sobrevivieron tráfico humano o que estaban en explotación sexual. De esas mujeres que encuentran y que estaban en una bodega y que nada más las usaban de prostitución, de explotación sexual literal, y las rescatan. Ellas son las que hacen esos productos, pero lo interesante es que con lo que ganan esos productos, ellos tienen toda una casa y tienen sistemas de apoyo, autoestima, todo ese tipo de cosas para que las mujeres se recuperen. Y a partir de la venta de esos productos, y que ellas los hacen, la casa se puede mantener. Entonces las mujeres tienen esta oportunidad de empezar como pues, su vida otra vez, ¿no? Siguiente, por favor. Combatiendo estereotipos, otra empresa. Siguiente, por favor. Esta empresa es una empresa brasileña y lo que ellos hacen es como, el punto de esta empresa social es combatir los estereotipos. Entonces lo que hacen es buscar personas, sobre todo mujeres, que estaban viviendo generalmente violencia doméstica. Entonces las invitan a tomar clases de construcción. Y les enseñan a dar clases de construcción, de albañilería y de cómo hacer como cosas de ingeniería civil así básicas para el tema de la construcción. Entonces, la idea de la empresa es cambiar los estereotipos, ¿no? De que, no, si tú eres mujer no puedes ser plomero, si tú eres mujer no puedes ser electricista. Se concentran principalmente en eso y por supuesto pues, en grupos de mujeres que van a trabajar en lugares de manera segura, todo esto, y también y les pagan, ¿no? Entonces como empoderar a las mujeres, sobre todo que estaban viviendo pues, una situación mala. Tienen 1.500 personas ya entrenadas, o sea que ya están entrenadas trabajando en Brasil, ¿no? Y han recibido hasta $40 millones entre gente que dona dinero y los apoya para este movimiento. Siguiente, por favor. Eso es algo interesante, porque mucha gente piensa, empresa social tengo que dar cosas, ¿no? No necesariamente. O sea, al final de cuentas, dar cosas o hacer algo por alguien más, a la larga es redituable. De entrada, si tu proyecto es muy bueno, si el impacto social es bueno, mucha gente dona el dinero. O sea, te dice, te lo doy, no me lo tienes que regresar. Por ejemplo, lo que les decía de impacto social, que ahorita regreso un poquito más. No, ya no lo tengo. Pero de impacto social muchas veces pasa eso que te dicen, te presto dinero para que tengas tu empresa social, para tener un impacto positivo y me regresas lo que invertí. Mucha gente más adelante, cuando les llega el reporte de impacto, de lo que realmente impactaste a final de cuentas, que les dice, aquí está tu dinero, esto es lo que hice con el dinero, cuando revisan los reportes, mucha gente te dice, ten 50%. Sí, pero lo acabo de pagar, no, o sea, quédate. Eso es una de las tendencias que está pasando últimamente. O sea, cuando comparas el impacto, si es dinero que tienes como extra, al momento que ves el impacto dices, no, o sea, sí tiene más, vale más la pena que te lo deje a que yo me lo quede. Eso empieza a pasar poco a poco y esa es la ventaja de las empresas sociales. Este es otro ejemplo de una empresa social de autoestima por medio de comercio en línea. Siguiente, por favor. El frío la botó. Está saliendo en el video. Se llama Women's Center y es como en Los Ángeles empieza... ¿Se acuerdan que Los Ángeles sufrió mucho, ¿no? Con el tema de las personas en situación de calle? Entonces empieza a rescatar a las mujeres que tenían años en situación de calle y les permite que por medio de clases de arte, de manualidades y así, recuperen pues, su dignidad. En temas de autoestima, cuando tú creas cosas, es bastante poderoso, y que te paguen por lo que creaste es más poderoso, ¿no? Entonces, con este modelo de recuperar la autoestima y crear cosas, que las cosas tengan un valor real, pues las mujeres se empiezan a recuperar y aparte se ayudan con el fondeo. Lo que ellos hacen es todo lo que las mujeres hacen, como aretes y cositas así, lo venden en línea por medio de una plataforma en línea. Todo se vende en línea. Lo de todas estas mujeres en situación de calle que están en recuperación, tratando de juntar dinero para salir de su situación, pues se va para ellas y aparte les ayuda también en el tema de autoestima. Y el tema de autoestima es fundamental, al final tengo algo de eso. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, ¿no? Mujeres en emprendimiento social y internacionalmente. Hay un estudio que hace el British Council, creo, sí, y te dice, ¿no? Que en Reino Unido, por ejemplo, de las emprendedoras, 40% están en empresas sociales y el 18% están en empresas normales. En India, 24% están en empresas sociales y 9% en empresas normales.
Pakistán 20% empresas sociales, normales 5%, en Estados Unidos 55 contra 31, y Brasil finalmente es donde cambia un poco, hay menos mujeres en emprendimiento social, pero fuera de Brasil, la mayoría de las mujeres están en empresas sociales. En México no tenían el estudio, no. Ese es como internacional el estudio, pero ahí te dice que, o sea, en muchísimos países el emprendimiento social tiende más a jalar a las mujeres. Y también hay otra cosa importante, a nivel mundial las mujeres tienden a participar más en cooperativas que los hombres. Y eso es el modelo cooperativista, es un modelo que todavía no alcanzamos a ver el potencial que tiene, pero ya la gente no está contenta con que el jefe le diga, ese es tu trabajo y si no te gusta, vete. Sobre todo los jóvenes. Los jóvenes tienen una estancia de las empresas es muy triste, de 2 a 3 años. De verdad, yo sí he conseguido trabajo a mis estudiantes y al año. Ay, es que me tuve que ir a otro lugar. ¿Por qué te tuviste? Y las abuelitas o los abuelitos estaban 10, 15 años en su mismo trabajo. Eso ya no pasa. Porque los chicos de ahora ya no me están dando órdenes, no hago lo que yo quiero. Cuando es una cooperativa, tampoco necesariamente eso es lo que tú quieres, pero mínimo tienes un voto, mínimo eres parte de, mínimo cuando llegan ingresos se reparten de manera equitativa, no que se paguen igual, sino que se reparten de manera equitativa, y la misión y el objeto de la empresa es común. Y esa es la diferencia entre una cooperativa y una empresa normal. Ahora, las cooperativas también hay un estudio que dice que tienden a sobrevivir las crisis, porque en una empresa normal el director se paga menos. ¿Qué pasa? Elon Musk gana $1. Recorte de personal en 2 segundos. A lo mejor el CEO de la crisis no se paga más, pero no se paga menos, ¿no? Y eso sí, recortan muchísimo personal que se quedan sin nada, o sea, sin sustento de nada de un día a otro. En una cooperativa lo que se tiende a hacer es que todo el mundo se baja su salario un porcentaje y todo el mundo se aprieta el cinturón y después de la crisis la empresa sobrevive. Y esa es la gran diferencia. Es muy pequeña, pero es gran diferencia en temas de que la empresa continúa, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues antes de ya casi termino, pero nada más antes, temas entre hombres y mujeres, ¿no? Diferencias principales. Una es que las mujeres prefieren trabajar en algo cerca de su casa, porque tienen, por el ojar. La otra es que prefieren cosas que de alguna manera tengan un horario flexible, porque no está todavía la responsabilidad de la familia, los hijos, todo eso, entonces prefieren tener esta flexibilidad. Ahora, no quiere decir que no hagan el trabajo, que antes significaba, hace 10 años te decían, no se puede. Y ahora sí, ahora trabajas por objetivos o por metas. Tienes que lograr tanto y tanto tiempo. ¿No? Mucha gente todavía no trabaja así, pero ya es la norma ahora. Entonces, realmente estamos moviendo más para este tema. Y también, obviamente, que estén en un ambiente seguro. A nadie le gusta trabajar en un lugar donde no te sientas segura, así como vas a trabajar ahí. Eso es fundamental. Y finalmente, los retos. Y los retos es aquí, dice, baja autoestima. Eso es uno de los retos más grandes. Y el ejemplo justamente es el que le estaba diciendo de la baja autoestima, de que este va a ser tu salario. Ay, ok, gracias por la oportunidad. Y el hombre, no, la verdad es esto, me voy a otra parte, o sea, págame más, aunque ni siquiera tengan la otra parte. Pero esa es la diferencia, que es el tema de la autoestima, ¿no? Otra es, aquí dice, falta de habilidades de comunicación. En México no es tanto el caso, porque estamos hablando todo el tiempo, pero en otros países es mucho de que la mujer no habla, cuando hay otro hombre se cae. Todavía en el norte de México, a mí me ha tocado ir a fiestas con chicos de Chihuahua y así, y todos los hombres hablando y las novias sentadas en las piernas. No, de verdad, o sea, de verdad que era así como que terrible que la conversación nada más fluía entre los hombres, ¿no? Entonces, eso es algo que a final de cuentas tiene un impacto cuando vas a pedir un trabajo, cuando estás tratando de negociar, es algo que está culturalmente implantado que tenemos que cambiar, ¿no? La falta de capital. Había sido una tendencia enorme, que las mujeres nunca iban a pedir préstamo porque no tenían referencias, porque no trabajaban, porque no... Eso ya cambió. Eso ya cambió, o sea, sobre todo con el tema del microfinanciamiento, donde no vas a pedir 200,000 pesos, donde vas a pedir lo que necesitas, una cosa pequeña y la regresas.
Entonces, el microfinanciamiento cambia totalmente el tema de falta de capital y aún así la mayoría de las mujeres no se acerca a entidades financieras. Aún así. Y finalmente las normas sociales, ¿no? De que tú cómo vas a hacer eso, vas a andar en todas partes, vas a en casa de todo el mundo. Entonces, las normas sociales todavía siguen siendo un reto. La siguiente, por favor. Así que el Centro de Investigación del British Council se concluye que la mayoría de las mujeres emprendedoras tienden a ser de posiciones económicamente estables. Este es un problema. Porque la mayoría de las mujeres que se avientan a hacer un negocio, la mayoría son personas que han tenido educación mínima. Y el problema es que no somos nosotros. El problema es que no estamos apoyando a mujeres que tienen todo el potencial, pero no han tenido las oportunidades. Entonces, lo interesante es eso, que así como las mujeres que estaban en Wall Street que dijeron, a ver, ¿por qué no están pidiendo préstamos las mujeres? Vamos a salir a ofrecer préstamos a mujeres, y gracias a eso le abrió la puerta a muchísimas emprendedoras. Es como regresar lo mismo, pero más abajo, ¿no? Como empezar a jalar y a permitir que estas mujeres también que dicen, ay, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? No me van a dejar. No se puede. Empezar a integrarlas al sistema, porque así funciona. O sea, siempre ha sido de mujeres a mujeres. Y eso es muy interesante. O sea, los hombres siempre dicen como, ay, ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces, las mujeres que lo entendemos, esa es la cosa, que tienes que ayudar a otras mujeres, ¿no? Es como el punto de eso. Sobre Sheryl Sandberg, no sé por qué no salió en tu presentación, es la COO de Facebook, tiene una posición enorme, y platicaba en un libro que se llama Hacia Adelante, se lo recomiendo, Sheryl Sandberg, y ella tiene un libro y platica en el libro